Si una de las cosas que define a las personas es su profesión, Miguel Alba resulta inclasificable. Profesional del mundo del tenis, primero como jugador y luego como profesor, actualmente trabaja en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. Desde hace 20 años también se dedica a la investigación histórica, un campo en el que comenzó de forma autodidacta. La suya es una curiosidad imparable que le impulsa a tirar del hilo cuando encuentra una historia que no ha sido contada. Su último libro, SS Heliópolis, la primera emigración de andaluces a Hawái, 1907, rescata la historia de 8.000 familias andaluzas que a comienzos del siglo XX abandonaron su tierra a cambio de una promesa de prosperidad en Hawái. Un episodio histórico muy poco conocido que Miguel Alba, a base de tesón, viajes y muchas horas de investigación, ha recuperado del olvido. Yo cuando empecé aquí en la universidad a trabajar, había gente que eran estudiantes que eran alumnos míos. Y cuando me vieron en los jardines, dicen, ¿tú qué haces aquí? Decía, ¿tú qué haces aquí? Porque yo te hacía de profesor de tenis. Digo, sí, pero bueno, yo he intentado estabilizar un poco el tema, ¿no? Y bueno, y estoy contentísimo de estar aquí, ¿no? En la jardinería, ¿no? Lo que pasa que, bueno, gracias a Dios, poco a poco he ido avanzando, he ido, bueno, pues investigando y tal. Y bueno, y estoy en un nivel, digamos, de conocimiento y cosas que a mí me interesa mucho porque son cosas nuevas, ¿no? Entonces yo lo que hago, mi labor principal es la lucha biológica, y también trabajamos mucho lo que es endoterapia vegetal. Es decir, que nosotros ponemos inyecciones a los árboles para ya el tratamiento fitosanitario que hay antiguo, pues se vaya ya, digamos, quitando de en medio, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es, bueno, pues ser respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Entonces trabajamos con lo último que hay en temas de lucha biológica y de endoterapia, ¿no? Como investigador, a mí me atrae mucho, siempre me ha atraído mucho lo que es la historia, sobre todo la guerra civil. O sea, una cosa que por temas familiares yo tenía ahí unas cosillas que no comprendía, entonces, bueno, pues empecé un poco por ahí, en la zona de la Sarquía, ¿no? Al vivir por esa zona de ahí, bueno, pues empecé a estudiar un poco el porqué de las situaciones, sobre todo de los pueblos, ¿no? Entonces yo, como me gusta trabajar sobre cosas con muy poco investigadas, o sea, a mí no me gusta lo que todo el mundo hace, entonces, claro, ahí hay un problema, ¿cuál? Que no hay bibliografía apenas. Es todavía más difícil, pero para mí es mucho más, no sé, a mí me agrada mucho más trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues me empiezo con el tema de Benagalbón, ¿no? De la guerra civil, mi primer libro, que se llama La Segunda República en el municipio de Benagalbón. Entonces, bueno, que fue después premio de investigación histórica allí en Rincón de la Victoria. Bueno, y eso me anima y bueno, y veo que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un gusanillo que me invita a escribir y a buscar testimonios orales de personas mayores. Y bueno, y ahí voy, digamos, bueno, pues cimentando esa labor de investigación que continúo hoy, ¿no? Cada vez que yo hago un libro aparecen muchos detalles muy interesantes de cosas que no son del mismo libro, pero claro, yo no puedo abrir 20 ventanas. ¿Qué hago? Yo cojo y lo archivo. Archivo una cosa, por ejemplo, los sucesos de Canilla de Aceituno, que fue otro libro, los sucesos de Benagalbón, que fue otro libro. Todo eso me iba saliendo a raíz de documentaciones, de archivos, de Málaga, Archivo Histórico Nacional, o sea, entonces eso lo voy apuntando y poco a poco, pues bueno, iba relacionando, o sea, mis libros son relación de uno con otro y bueno, ya lo controlo, pero al principio no lo controlaba, me daba horas y horas y se me pasaba casi los días encerrado, ¿no? No es que esté obsesionado con la investigación, pero como estás viendo que hay cosas que tú estás escribiendo que no hay, que estás abriendo un canal, que no es un canal que tú estás abriendo, o sea, que yo soy el mejor, no, sencillamente yo estoy abriendo un canal para que venga gente después y pueda investigar, pero un canal que no hay. Entonces eso, la verdad que te atrae, y te atrae son horas, y archivos, y viajes. Bueno, Patricia, mira, te voy a explicar un poco dónde empieza toda la historia esta de Hawái. O sea, yo vine aquí a Benagalbón a buscar sobre otro libro que yo estaba haciendo y buscando fotografías. Y al entrar vi esto que me llamó la atención porque ponía Hawái y no sabía de qué era. Entonces
Fui al Museo de Artes Populares de Benagalbón a buscar fotos, documentación, y estando con la señora de allí, pues a la entrada, a la derecha, hay una fotografía de unos señores, uno con un gorro, con una vaca, una señora, tal, y os pregunté y ponía pasajes a Hawái, y unas fotos de un barco, ¿no? Entonces yo a la señora digo, oye, ¿estos quién son? Dice, estos son gente de Benagalbón que se fueron a Hawái a primero de siglo, a la caña de azúcar. Claro, cuando a mí me dice eso, a mí me hizo la campanita, ¿no? Plan, digo, bueno, esto tiene, apúntalo, ¿no, Miguel? Entonces ya apunté y empecé a buscar en internet, en varios sitios, a ver eso que iba. Ya vi que había algo, ¿no? Ya busqué testimonios orales de personas del pueblo que tenían nombre y apellido, que tenían familias en Estados Unidos, en California, ya por internet, por las redes sociales, bueno, pues ya empiezo a hablar con uno, a hablar con otro, a documentarme, y veo que esto no es tan pequeñito como parecía, que esto es una cantidad de gente, que fueron cerca de 8.000 españoles, casi todos andaluces, y muchos de ellos, porque buscaban, eran personas que supieran de la caña de azúcar. Bueno, pues entonces resulta de que aquí había una historia muy desconocida y que a mí me atrajo mucho, ¿no? La razón por qué estas familias se fueron era por la necesidad porque pasaban hambre. Desde el 1900 a 1905 o 6 había habido una sequía en toda Andalucía que había sido desastrosa. O sea, resulta que las criaturas que trabajaban a jornal, pues no comían. ¿Qué pasa? Que en este caso los americanos que venían buscando gente para trabajar en la caña de azúcar querían cambiar, primero los americanos querían cambiar a los chinos y japoneses que tenían allí, cuando ellos se encuentran que aquello, el 80% de las personas que había allí trabajando en las plantaciones eran chinos y japoneses. Entonces ellos, que eran bastante racistas, estos señores, pues quieren quitar y quieren blanquear las plantaciones, ¿no? Entonces viene un señor de Estados Unidos, que era el jefe de aduanas de Hawái, que era americano. Entonces él viene para hacer una recluta de españoles para llevárselo a Hawái. Le ofrecían 23 o 24 dólares que ponían en monedas de oro para los hombres, para las mujeres eran 18 y 19, iba bajando según la edad. Pero la circunstancia era que era fundamental que él tuviera menos de 45 años y ella menos de 40, porque ellos lo que querían era una segunda generación blanca y americana ya. Entonces el billete era gratuito para todos ellos. El barco venía desde Londres a Málaga, y Málaga a Punta Arenas, por el estrecho de Magallanes, donde paraba, hacía una parada, y de ahí al Pacífico, ¿no? O sea, en total casi 2 meses de viaje, ¿no? El problema que tuvieron en Hawái es que cuando llegaron ellos iban no solamente con el dinero, habían prometido un acre de terreno, la medicina, el colegio gratis, todo gratis en este caso, ¿no? Y una vez que llegan a Hawái se dan cuenta que aquello es la mitad de lo que le habían prometido. ¿Qué pasa? Que los trataban como a los japoneses y a los chinos, casi como una esclavitud, ¿no? Entonces pues piensan de que tienen que irse a algún sitio a vivir mejor. ¿Y dónde se pueden ir a vivir mejor y más cercano? A California. ¿Dónde van? Pues a San Francisco. Cuando llegan allí ve que allí había viñas, había naranjas, había limones, entonces empiezan a escribir cartas a sus vecinos, amigos de allí, oye, veniros que esto se parece a nuestra amada Andalucía. Y allí es donde ellos realmente, como eran personas que sabían de poda, que sabían de injertos, sabían de todo esto, pues allí triunfan, digamos, no triunfan, tienen trabajo. Y esa primera y segunda generación es cuando empiezan a subir de nivel, ¿no? ¿Y la relación de españoles y filipinos? And so, you hear these stories, you read the book from Miguel and... Nosotros hemos hecho unos cálculos que de esos 8.000 españoles que se fueron, aproximadamente puede haber ya 1 millón de personas en Estados Unidos con esa sangre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esparcido ya por todos los Estados Unidos, ¿no? Es muy curioso porque nosotros hemos estado allí y hemos visto un poco ese cariño, esa cosa que le tienen a su abuelito escrito con W, la mayoría no saben español. Entonces, bueno, pues, pero tienen esa cosilla, esa foto con esa banderita española, de que ellos no reniegan nunca a tener esos abuelos y esas abuelas. Yo cuando hemos llegado a las casas de estos descendientes de españoles, yo era como un rey mago, ¿no? O sea, como me han tratado, como no han tratado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era un poco como el lazo de unión perdido de esa relación de descendientes y de personas que ellos buscaban pero no sabían cómo. Entonces nosotros hemos llegado a sitios, a casas donde hemos enseñado fotos de abuelos o bisabuelos que no conocían. Bueno, y hay momentos pues muy emotivos, ¿no? De personas que no ven, bueno, y yo le digo, yo es que me veo sin ánimos de nada, de esa alegría, de esa satisfacción de haber llegado a unir a tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, y esto ya es una pelota que yo no puedo parar y me encanta de no poderla parar, porque ya hay una sinergia de gente que viene, que va, que unos que son familia ahora vienen a Granada, vienen dentro de un par de meses, viene un grupo entero, otro se ha ido para allá, lo han recibido como, bueno, y son primos, ellos se llaman primos, ¿no? Y son ya tercera o cuarta generación.
Y me están llamando gente para que vaya a contarle esa historia porque hay personas que se han dado cuenta a raíz de esto que esos familiares perdidos están allí. La mayoría de la gente me dice que ellos no tenían familia en Hawái, que lo tenían en California, pero que es que no sabían que su bisabuelo habían ido primero a Hawái. Entonces, claro, yo le he enseñado, mira, se llama tal, mira, en el barco. Ay, no me diga usted, que mi abuelo, mi bisabuelo se había ido a Hawái, o el hermano de mi bisabuelo, ¿no? Pues no teníamos ni idea, queríamos que estaba en California, o sea, mis primos californianos, pero también están en Hawái, ¿no? Entonces esto a nivel andaluz, pues esto está creciendo. Mi ilusión es que esto aparezca en los libros de texto. ¿Por qué? Porque es una historia perdida, una historia muy interesante de muchos andaluces que, bueno, que lucharon por el bienestar de su familia. Además, ellos se fueron a un sitio desconocido, ellos no sabían dónde estaba Hawái. Decidieron tener esa voluntad de salir, de arrancar esas raíces tan profundas como hace un siglo, te puedes imaginar, en lo alto de una sierra, para buscar a su familia que tuviera un futuro, ¿no? Una vez que ya empieza, yo creo que esto ya no se acaba. Mi mujer cuando yo termino un libro me dice, ahora descansarás, ¿verdad? Digo, sí, pero vamos, al mes o antes ya estoy dándole vuelta a ver cómo me voy a poner con el otro, y ahora estoy en otra historia también sobre este tema, muy interesante, y bueno, y espero que tengo varias por ahí perdidas no, guardadas, y si tengo tiempo pues la escribiré, ¿no?